Éxodo 13, del 1 al 16, esto es la palabra de Dios. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombres como de animal, me pertenece. Moisés dijo al pueblo: acuérdense que de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy, en el mes de Abib. Y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del jebeo, del jebuseo, la cual juró a tus padres que la daría, tierra que emana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días, nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo de año en año. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres que te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos de todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos que nos bendigas por medio de ella en esta mañana. Gracias por mostrarnos que tú te preocupas porque tengamos recordatorios dignos de la obra tuya en nuestras vidas. Señor, porque ciertamente tendemos a ser olvidadizos y tendemos a dejar de lado aquellas obras portentosas que tú has hecho a nuestro favor. Y cuando eso sucede, nos embarga el temor, la duda, la incertidumbre. Pero gracias, Señor, porque nos has dejado por medio del Evangelio recordatorios valiosos de tu obra en favor nuestro. Todo esto, Señor, te pedimos para que tú lo afirmes en nuestra mente y lo confirmes en nuestro corazón, para la gloria y la honra de Cristo Jesús. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Recordar es vivir. Esta frase, que usualmente se da en forma de exclamación romántica, es común entre nosotros y parece transmitir la idea de que los momentos o eventos vividos en el pasado tienen un efecto de bienestar en el presente de quien los recuerda. Sin embargo, más allá del romanticismo, podemos ver una forma en la que Dios, y esto en la Biblia, utiliza los recordatorios de sus obras entre nosotros para hacer que no olvidemos que Él es nuestro ayudador fiel durante toda nuestra peregrinación. Dios provee formas de recordarle, pero no es en el sentido de una emoción placentera que damos en medio de un suspiro. ¡Ay! Recordar es vivir. Sino que lo que Dios permite que nosotros recordemos nos impulsa a vivir con gratitud, con esperanza acerca del futuro y en una actitud de adoración en nuestro presente. La Biblia es, por cierto, un libro de recordatorio. Está escrita para que nosotros acudamos a ella una y otra vez y ver lo que Dios ha hecho en el pasado, y entonces tengamos esperanza acerca del futuro. Para un creyente genuino hay un impulso para la vida, la piedad
y la esperanza al mirar las grandes obras del Señor. Como dice el Salmo 103, bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Y enumera unos cuantos el salmista. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En la mañana de hoy nos vamos a concentrar en el pedido que Dios le hace a Israel para que sea un pueblo que le recuerde, que recuerde sus obras, y establece, al menos en este pasaje, 2 recordatorios que ellos debían observar y que debían transmitir a las futuras generaciones de cuán grande había sido su liberación y el propósito de esa liberación, salir para adorar y dedicarse completamente al Señor. Y ese es precisamente el punto de nuestro sermón. Dios espera que aquellos que son suyos recuerden sus obras en medio de ellos, de modo que puedan vivir para Él siempre. Dios espera que aquellos que son suyos recuerden sus obras en medio de ellos, de modo que puedan vivir para Él siempre. Así que vamos a ver nuestro texto a la luz de esos 2 mandatos de recordatorio asociados a lo que el Señor quiere que ellos observen. El primero es un mandato a recordar su liberación, en el caso del pueblo de Israel, un mandato a recordar su liberación, y el segundo es un mandato a recordar para qué fueron liberados. Esos son los 2 recordatorios que nosotros encontramos en este pasaje que Dios manda que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel y también por extensión nosotros debemos observar, recordar la liberación que Él ha hecho de nuestros pecados o de nuestra esclavitud y recordar para qué fueron ellos y fuimos nosotros liberados. Y antes de entrar al primer encabezado de nuestro sermón, debemos ubicarnos de nuevo en la secuencia de lo que venimos desarrollando, incluso para los que nos visitan por primera vez y que es la primera vez que escuchan al respecto de este libro de Éxodo. Debemos decir que el Señor está en medio de este pueblo obrando poderosamente para liberarlos de una esclavitud en la que habían estado durante 400 años y donde habían sido llevados a trabajar duramente, a ser incluso reducidos en su dignidad. Y un día claman al Señor, el Señor envía a un libertador llamado Moisés y con mano poderosa y varias señales el Señor humilla a Faraón, el principal dios de los egipcios, y por fin Faraón deja salir al pueblo para que vaya y le adore. Es una liberación espectacular. Dios está castigando a los hijos primogénitos de Egipto, envía un juicio sobre ellos de modo que ellos mueren, pero los hijos de los egipcios, de los judíos, los hijos israelitas fueron salvados porque ellos mataron a un cordero y ese cordero muere en lugar de los hijos primogénitos de su familia y Dios pasa por alto ese juicio y salva así al pueblo. Es una cosa espectacular lo que está sucediendo allí. Pero también hay que aclarar que el libro de Éxodo, aunque es una narrativa, recordemos que es un libro que Moisés le está dando a un pueblo que está en el desierto. Y el propósito del libro es que el pueblo pueda entender por qué hacen lo que hacen, por qué sacrifican lo que sacrifican, por qué están pasando lo que están pasando. Así que es normal que mientras leemos el libro de Éxodo, no solo veamos la historia y el desarrollo en el tiempo, sino que una y otra vez vemos que el autor hace unas pausas para explicar algunas celebraciones. Eso es muy normal en el libro de Éxodo. Y él viene hasta ahora hablando de cómo lo sacó, de cómo, y usted yo sé que está pensando, ¿y cuándo es que van a cruzar ese mar rojo? Yo estoy ya desesperado. ¿Cuántos días llevan saliendo? Parece un partido de los supercampeones. Están como que salen, pero yo no veo que entran a la tierra prometida. Entonces, él se está tomando el trabajo de explicar las ceremonias y ritos que ellos ya estaban practicando. Acuérdense que Éxodo no se fue escribiendo en la medida en que los eventos fueron ocurriendo. No estaba Moisés ahí como que estamos saliendo ahora de Egipto. Ok, voy a escribir, estamos saliendo. No es un diario.
Es algo que se escribe mucho después y por eso él incluye esas notas explicativas como la que nosotros vamos a ver hoy en el capítulo 13. Él va a explicar por qué Dios está mandando a que sacrifiquen, a que no coman pan leudado, a que entreguen un cordero en lugar del hijo mayor. Entonces, básicamente, ese es el contexto literario en el que nosotros estamos. Muy bien, habiendo visto entonces eso, vamos ahora a nuestro primer encabezado, un mandato a recordar su liberación. Noten, versículo 1 dice, entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, conságrame a todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombres como de animal, me pertenece. Aunque ese es el mandato primario, vemos que Moisés después da un segundo mandato que tiene que ver con observar la fiesta de los panes sin levadura y después otra vez retoma el mandato de sacrificar o de redimir a los primogénitos. Nosotros vamos a ver el primer recordatorio que comienza en el versículo 3. Moisés dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. Ahorita vamos a retomar el otro mandato, que es el sacrificar a un cordero en lugar del primogénito. Pero vamos a ocuparnos de este primer mandato a recordar. Recuerden, Dios los sacó a ustedes con mano poderosa y por tanto deben abstenerse de comer comida leudada. Y hasta ahí uno dice, pero como que eso es como raro. ¿Qué tiene que ver no comer leudado o no comer pan leudado con un recordatorio de la liberación? De hecho, es importante que nosotros veamos aquí que Dios no solo está preocupado con que ellos recuerden el hecho de que han sido liberados, sino que está preocupado porque ellos recuerden la forma en la que fueron liberados. Y de alguna manera les pone unos elementos que sucedieron el día que fueron liberados para que ellos los practiquen vez tras vez y esos elementos les recuerden precisamente ese evento. La historia de la liberación de Israel, para que nos ubiquemos, tuvo tres momentos. Primero, el día que el Señor pasó por alto sus pecados, representado en la celebración de la Pascua. Acuérdense que era sacrificar un cordero, lo vimos el sermón pasado, y manchar el dintel de las puertas. Esa es la primera etapa de la liberación. Luego viene el día en que ellos fueron liberados y salieron de Egipto. Recuerden que el hecho de que Dios no castigara a los primogénitos de Israel no significa que eran libres todavía. Después de eso, después que el Señor los libra del juicio, entonces Él les dice, ahora sí pueden salir. Y ese mandato de salir está representado en la fiesta de los panes sin levadura, que vamos a explicar en un momento. Y la tercera etapa de su liberación es el día en que sus vidas ahora pertenecían al Señor, tenían un nuevo amo y debían recordarlo, representado en la entrega de una ofrenda por cada primogénito. Entonces, ¿cuáles son los tres momentos? La Pascua, cuando son liberados del juicio. El segundo, la salida, representado en los panes sin levadura. Y el tercero, después que salieron, ofrezcan a sus primogénitos porque ahora ustedes están mostrando que pertenecen a un nuevo amo. Así como debemos ver la liberación de Israel como parte de un proceso que se va desarrollando y en cada etapa del proceso Dios establece una forma de recordarlo. La Pascua, los panes sin levadura, la muerte de los primogénitos. Y ese mapa mental es importante tenerlo porque muchas veces nosotros terminamos confundiendo una cosa con la otra. Algunos, por ejemplo, confunden la fiesta de la Pascua con el día de la expiación, que son dos cosas diferentes. Y el cordero que se ofrece en el Yom Kippur dice, no, esta es la fiesta de la Pascua. Y a veces como que nos ocurren esos cortocircuitos y nosotros cada vez que vemos un cordero muriéndose creemos que es Pascua. Pero no, este evento en particular de la Pascua está asociado a la muerte de los primogénitos el día del juicio. Los panes sin levadura está asociado a la salida de Egipto y la muerte por redención de un cordero en lugar de un primogénito está asociado al día que definitivamente salieron y decidieron y entraron a la tierra prometida para ahora vivir para el Señor. Ahora, el desarrollo de esas celebraciones se daba a lo largo de 11 días. O sea, esas tres celebraciones, o las dos primeras más bien, se daba a lo largo de 11 días. La tercera, la de sacrificar un cordero por el primogénito, debía empezar a practicarse cuando ellos entraran a la tierra prometida. Ya vamos a llegar allá. Los primeros 4 días de la celebración que debían hacer cada año
Consistía en preparar el cordero de la Pascua. Escogían un cordero y ese cordero debía estar durante 4 días cuidado, lavado, bañado, purificado, limpio, examinado, asegurándose que era un cordero adecuado para el sacrificio. El 4.º día de celebración, el cordero debía sacrificarse, debía morir, derramar su sangre, y después de ese sacrificio, los 7 días siguientes eran 7 días en los que ellos no podían comer pan leudado, no podían comer, si ustedes entienden, pan leudado, pan sin levadura, o pan con levadura, estaba prohibido. Y ahí es donde viene el asunto. ¿Qué tenía que ver ese aspecto de la levadura con esa celebración? Bueno, básicamente, y eso es lo que parece apuntar el pasaje, es que después que el Señor castiga a los primogénitos de Egipto y guarda a los primogénitos de Israel, que el Señor le dice, ahora sí pueden irse. Acuérdense ustedes que el Señor le había dicho, estén preparados, coman ese sacrificio con la ropa puesta, las sandalias, con la maleta lista para salir. Y en cierto sentido, comer pan leudado era como una señal de que habían salido con mucha premura, tanto que no les dio tiempo de esperar que la masa leudara para preparar panes de calidad. Bueno, no estoy diciendo que el pan no leudado no sea de calidad, o tal vez sí, pero el punto es que el pan leudado era como un pan que se preparaba rápido. No hubo tiempo para esperar a que la masa se elevara lo suficiente y preparar un pan suave y esponjoso. No, nada. Eso era harina a masa hecha. ¿Por qué? Porque se van y se van rápido. Ahora, yo sé que usted está pensando, pero hermano, hoy en día uno echa un poquito de levadura y eso es cuestión de horas y ya el pan se le doble. Pero espérate, o sea, no, ellos no iban al de uno y decían, me vende un poquito de levadura porque voy a... O sea, probablemente tenían métodos en los cuales el proceso de leudado era mucho más lento, por lo que vemos, tardaba días. Y decían, ustedes no pueden esperar para salir con pan leudado, salgan con el pan así recién preparado. Y era también al mismo tiempo una señal en la que ellos estaban diciendo, estamos confiando que el Señor que nos está sacando de aquí va a proveer lo suficiente para nosotros a lo largo del camino. Era una renuncia, en cierto sentido, a cierto privilegio con tal de confiar en la provisión del Señor. Y esa era precisamente lo que hay detrás de esa instrucción de los panes sin levadura. La instrucción de Dios era que estas celebraciones comenzaran en el momento en que entraban a la tierra prometida y debían hacerlo perpetuamente. Es decir, año tras año debían hacer exactamente lo mismo para la misma fecha. De hecho, los judíos más ortodoxos siguen celebrando la fiesta de los panes sin levadura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora, otro aspecto interesante de esta celebración de los panes sin levadura, que incluso lo podemos ver en la celebración de la Pascua, sermón pasado, y en la celebración de los primogénitos, que veremos en un momento, es que los judíos debían ocuparse de explicar a sus hijos lo que estaba detrás de esa celebración. Parece que el propósito de Dios al dejar estas celebraciones aparentemente misteriosas, era que quienes hacían parte de la familia tuvieran que preguntar, bueno, ¿y por qué es que hacemos esto? Es como cuando nosotros traemos a nuestros hijos a la cena del Señor, a la Santa Cena. Ellos ven como que repartimos un pan y hay un juguito de uva, y ellos están así como que... Y la pregunta es como que, ¿por qué hacemos eso? Algunos más atrevidos, ¿verdad? Papi, dame. Y dicen, no te mueres, no. Te puedes morir. Y entonces, pero ¿por qué es tan grave? Eso es veneno. Yo no... Y entonces nos toca explicarle, mira, lo que pasa es que esto. O sea, parece que el propósito del símbolo era ese. Despertar la curiosidad. Y que en medio de la curiosidad se abriera una oportunidad en los niños o en los hijos para explicarles el ritual, de modo que ellos pudieran hacer lo mismo con sus hijos y así preservar ese recordatorio año tras año, año tras año. Dios sabía que por muy grande que hubiese sido la liberación y por mucho poder que ellos vieran de parte de Dios para sacarlos de Egipto, iban a necesitar recordarlo siempre. Porque en su pecado lo podían olvidar. De hecho, no pasaron años, ni siquiera meses. Semanas nada más pasaron cuando lo olvidaron. Y en el desierto,
empezaron a renegar y a decir, Dios nos trajo aquí para matarnos de hambre y darnos solo este pan, maná, que cae del cielo. No, pues qué gran cosa, maná sobrenatural que cae del cielo. Eso es lo que comemos todos los días. Habían olvidado por completo lo que Dios había hecho y cómo los había sacado con mano poderosa. Y eso muestra el duro corazón del ser humano, que puede incluso olvidar las obras más gloriosas que Dios ha hecho en medio nuestro. Y es cuestión a veces hasta de horas. ¿Cuántas veces salimos nosotros de aquí del servicio un domingo por la mañana diciendo, wow, Dios me habló de una manera tremenda, mírame la piel, la tengo todavía ronchuda, ha sido impresionante, eso es increíble, pero horas más, estoy hablándote de horas, al caer la noche. Estamos actuando completamente contrario a lo que se supone que habíamos escuchado, contrario al asombro, contrario a la instrucción, contrario a la exhortación, contrario a la recomendación, siguiendo nuestro propio camino, olvidados completamente de lo que pasó el domingo apenas hace unas horas. Ese es nuestro corazón, mis hermanos. Muchas veces enfrentamos temores, miedos, frustraciones por cosas en las que Dios antes ha sido fiel. El problema es que nos olvidamos de eso. Hoy no tengo tanto miedo que no sé qué va a pasar mañana, pero Dios ha estado obrando en tu vida en esa misma situación y aún peores a lo largo de toda tu historia. Pero en ese momento tú no lo recuerdas. Y como no lo recuerdas, llega la frustración, llega el temor, llega el miedo. Nos sentimos sin esperanza porque olvidamos fácilmente las obras del Señor. Somos propensos a olvidar. Por eso es que nosotros vemos al salmista en el salmo que leímos hace un momento, hablándole a su propia alma en un momento de angustia. ¿Qué pasa, alma? ¿Qué pasa? Bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque somos rápidos para olvidarlo. Somos olvidadizos y necesitamos recordatorios permanentes de la obra divina de Dios en nosotros. Ahora bien, si bien es cierto que no tenemos en el día de hoy que observar ritos asociados a la celebración de los panes sin levadura, porque de alguna manera no es una instrucción que nosotros veamos en el Nuevo Testamento que debe ser observada en la misma forma para los creyentes, sí tenemos de parte de Dios un recordatorio permanente de nuestra liberación. ¿Cuál creen que es? Efectivamente, la cena del Señor, la Santa Cena que llamamos. Estamos recordando, cada vez que participamos en la cena del Señor, recordando la liberación de nuestros pecados, la muerte de Cristo por nuestros pecados. Como creyentes debemos siempre prepararnos para ese momento. Nosotros tenemos por costumbre practicar la cena una vez por mes. Algunas iglesias que tienen un problema menos grave de memoria lo hacen una vez al año. Y otras con una amnesia mucho más marcada lo hacen todos los domingos. La Biblia no nos dice cada cuánto debemos observar la cena del Señor, pero debemos asegurarnos que sean las veces que sea necesaria, es decir, lo suficiente como para que no lo trivialicemos y lo necesario como para que no lo olvidemos. Porque nosotros pudiéramos recordar la cena del Señor todos los días, pero fácilmente se nos puede convertir en un rito que pierde el propósito de recordarnos. Entonces esa es la razón por la que escogemos un tiempo prudente en el que es suficiente para hacer un recordatorio y suficiente como para no ser trivializado o como para que no se convierta en una rutina que simplemente, amén, sí Señor, gracias, amén, amén. Cada vez que celebramos la cena del Señor, otra vez, estamos recordando nuestra liberación. La cena no debe observarse como un ritual más que los creyentes practican, sino el momento en que me encuentro con la realidad de lo que Cristo ha hecho para salvarme. Eso es lo que yo estoy en ese momento recordando, cómo su cuerpo fue entregado por nuestros pecados y cómo Él trajo por su sangre nuestra liberación. Ahora bien, hay otro aspecto práctico a considerar de esta celebración para nosotros y que creo que es de mucha utilidad. La referencia al pan sin levadura como algo que era preparado con premura, con rapidez, que había que hacerlo ya porque había que salir,
Es una forma de entender que en la voluntad del Señor a veces vamos a vivir con menos de lo que consideramos necesario. A veces vamos a vivir con menos de lo que nosotros consideramos que es necesario. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conducirnos a una dependencia del Señor. Él es una provisión suficiente para nosotros. Él es un pan suficiente para nosotros. No en vano nosotros vemos al Señor diciendo en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, y no está hablando en términos literales, obviamente, no tendrá hambre ni sed jamás. Él es una provisión suficiente en la medida en que confiamos en su gracia. Y aquí hay un importante principio también del ayuno, por ejemplo. Una práctica tan olvidada hoy en día. Alguien me preguntaba, mi hermano, ¿el ayuno sí es algo bíblico o es algo como que era solo de los judíos? Y yo le decía, ¿tú crees que la oración es algo bíblico? Y dice, pues sí, claro. ¿Y el dar y hacer misericordia será algo bíblico? Pues claro, pues en Mateo 6 tú tienes cuando oren, cuando ayunen, cuando den. Si de la misma manera que está vigente orar y que está vigente hacer misericordia, está vigente ayunar. Lo que pasa es que eso es muy duro. Ese es un trato fuerte del cuerpo. Pero aquí, en esta fiesta de los panes y levadura, hay un recordatorio de que muchas veces es bueno para nosotros infligirnos la idea de que podemos vivir con menos de lo que consideramos necesario, con el fin de que eso nos apunte al Señor. A menudo privarnos de ciertos privilegios nos permite ser más sensibles al hecho de que nuestras vidas, incluso en los aspectos más básicos como comer, dependen enteramente del Señor. Y eso es lo que hace el ayuno. Nos lleva a la idea de que incluso en algo tan básico como el sustento suficiente para vivir, yo dependo del Señor. También implica, y esto es otro aspecto práctico que vemos en esta celebración de los panes y levadura que puede ser útil para nosotros. Implica que debemos vivir siempre preparados y conscientes de que un día seremos librados de este mundo. Los panes y levadura era un recordatorio de esto es lo que estamos haciendo de rapidez. Cuando mi esposa va a hacer una comida de rapidez, ella dice, esto es un juajuá. Algunos tienen su juajuá, un arroz con qué? No, es que eso hay que comprarlo. Si le preguntan a Abad qué es un juajuá, él va a decir, no, hay que hacer un mise en place y no sé qué. Y hay que adobar y hay que dejarlo marinado por no sé cuánto tiempo. No, es un juajuá y eso hay que salir, eso es ya, rápido. ¿Por qué? Porque estamos aquí de pasada, eso hay que hacerlo rápido. Mateo 24 dice que la venida del Señor será como en los días de Noé. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Pues la gente estaba comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. ¿Y qué hay de malo en comer y beber y en darse en casamiento? Nada de malo, una buena noticia para los solteros. Nada de malo hay en darse en casamiento. Nada de malo hay en comer, nada de malo hay en beber. ¿Y por qué el Señor dice que la venida del Señor será como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento? Pues que era en eso en lo que se estaban concentrando solamente. Y no estaban pensando en lo el inminente juicio que iba a venir para el mundo. Se concentraron en vivir sus vidas al ritmo en el que las llevaban como si el mundo no fuera a acabar. Ellos vivían como si nada fuera a ocurrir, entregados por completo a las pasiones normales, tal vez algunas llevadas al exceso y deseos de este mundo. Como creyentes debemos vivir nuestras vidas con expectativas ajustadas. Que estamos aquí, pero no sabemos por cuánto tiempo. Que somos como la flor del campo, que hoy está verde y mañana murió, o en la tarde murió. En la mañana está verde, en la tarde muere. Que somos como la neblina. Que el mundo en el que vivimos demanda que como cristianos tengamos un equipaje ligero.
¿Sabes lo que es eso? Yo conozco personas que viven con una maleta lista. Su ritmo de vida es un ritmo como que ellos todo el tiempo tienen una maleta pequeña lista. Agarraron la maleta y se fueron. Y llegaron, le lavaron la ropa y la maleta siempre está lista. Porque a veces por su trabajo, por sus situaciones, tienen en cierto sentido, creo que la vida cristiana debería ser una vida de equipaje ligero en ese sentido. Tengo una maleta lista. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Disfrutamos de lo que Él nos provee en este mundo, por supuesto, pero no como si nos fuéramos a quedar aquí para siempre. O como si fuera todo en lo que debemos invertir nuestras expectativas. Nuestra vida de panes sin levadura es eso. Es una vida buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia y no entregada a los afanes y a la búsqueda de posesiones materiales y de tener cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y por supuesto, mis hermanos, no nos estamos oponiendo a la idea de que alguien pueda invertir su vida en trabajar y en proveer para su familia y hacer una riqueza que le permita pensar en el futuro y proveer algún sentido de bienestar para la generación venidera. Pero nosotros no debemos entregar nuestra vida completamente a ese propósito porque estamos aquí, pero nosotros no somos de aquí. Y de la misma manera que el pueblo de Israel un día fue librado de la esclavitud de Egipto, nosotros un día seremos librados de este mundo que gime y que clama para ser llevados a la eternidad. Y debemos estar preparados para ese día. Vivir continuamente con nuestras expectativas ajustadas para ese día. Si a ti te dijeran ahora que hay que evacuar la ciudad de Santa Marta por una amenaza de tsunami, tú no vas a ir a contratar un camión para, ay, mira que súbeme, mira la cava que está allá, que eso tiene las colchas de mi abuela, no me dé eso. No, ¿tú qué haces? Tú llegas y agarras lo que consideras valioso. Me encantaría hacer el ejercicio de pensar en qué sería lo que ustedes agarrarían. Tienen que salir rápido. No. Pero sin duda, todos nosotros tenemos algo que agarramos con premura, que consideramos valioso. Algunas madres dijeron aquí, a mis hijos, ¿cierto? A mis hijos. La olla arrocera, que esa la conecto donde sea y resuelvo. Hermanos, hay un sentido de premura en nuestra vida. Hay un sentido de premura. Y nosotros deberíamos estar preparados y listos para saber que el día que el Señor aparezca, nosotros no nos vamos a lamentar por lo que no resolvimos, por el pan que no se leudó. No nos vamos a lamentar por aquello que no tuvimos tiempo suficiente para dejarlo listo, porque en lo que se respecta a las áreas esenciales de nuestra vida, todo está bien, en orden, de acuerdo con las expectativas de un creyente. Qué principio tan maravilloso. Mi hermano, en nuestra vulnerabilidad, cuando olvidamos, caemos en dudas e incredulidades. Y por eso Dios nos manda a recordar. Y es mi oración hoy que tú puedas recordar la obra de Cristo en ti. El día que Él trajo salvación a tu vida. Yo no sé usted, pero una cosa que yo disfruto mucho es poner las alabanzas que yo escuchaba cuando me convertí. Me encanta. Porque como que me devuelven a esa realidad de, wow, de verdad, yo era un pecador terrible. Y el Señor me salvó y me redimió. Y esos cánticos como que me alientan el alma. A menos que yo no escuchaba alabanza cuando me convertí, yo solo leía la Biblia, yo no. El día que viste tu pecado con claridad, pero corriste a la luz admirable. El día en que el Señor trajo su favor. ¿Te acuerdas de las palabras estas que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, en el capítulo 2? Él le dice,
Pero recuerda de dónde has caído y vuelve a tu primer amor, a las primeras obras, a esos eventos en los que tú no estabas preguntando todo el tiempo por qué, ni tú simplemente querías obedecer al Señor. Eras consciente de que había una vida nueva, algo que Dios estaba haciendo. Hermanos, necesitamos recordarnos diariamente esa realidad. Tú no estás aquí por un accidente de la vida. Dios ha estado trabajando contigo, pero hubo un momento en el que esa liberación comenzó. Y el recordar el momento de esa liberación es el momento para cada momento de ahora, de mañana, de pasado mañana y hasta que Él venga. Él nos ha libertado del pecado. Alabado sea Dios. Y puede que hoy tú estés enfrentando desánimos y preocupaciones, pero puedes mirar atrás a lo que Cristo hizo y cobrar ánimo en tu alma. Habiendo visto entonces la instrucción para el primer recordatorio, veamos el siguiente mandato a recordar, y es nuestro segundo y último encabezado en la mañana de hoy. Un mandato a recordar para qué fueron librados. Recuerden que fueron librados. Ahora recuerden para qué fueron librados. Miren lo que dice nuestro texto en el versículo 11. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz y también todo primer nacido del ganado que poseas. Y esta instrucción es bastante llamativa. Como les decía ahorita, es importante diferenciar el Cordero Pascual, el cual era el día 14, se ofrecía el día 14 de cada primer mes, y era un cordero que se ofrecía por casa y que se comía con hierbas amargas, todo eso lo vimos, que es muy diferente al cordero que redime al primogénito. Esos son dos sacrificios distintos. Del que se nos habla aquí es: cuando el Señor te lleve allá, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz y también todo primer nacido del ganado. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido del asno lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. En otras palabras, cada vez cuando tú entres a la tierra prometida y tengas un hijo y sigas en tu descendencia, tú vas a ofrecer un sacrificio que va a redimir al hijo mayor. O sea, no me vas a entregar al hijo mayor en el sentido de que lo vas a matar, pero sí vas a ofrecer un cordero en lugar de ese hijo como una señal de que lo estás dedicando a mí, de que ese hijo mayor ahora me pertenece, que ya no es hijo de esclavitud, que ahora es hijo de la libertad. Así que lo primero es una conmemoración, la celebración de la Pascua. Es una ceremonia en la que el primogénito de cada familia cada familia ofrece un cordero para recordar la liberación. Pero aquí, este sacrificio para redimir es un acto en el que se dedica al Señor a cada primogénito, tanto de hombres como de animales. Ahora bien, ¿qué está comunicando el Señor allí con eso? Bueno, el Señor está comunicando que todo Israel le pertenece a Él, que toda la descendencia de Israel, tanto de hombres como animales, son propiedad del Señor, ya no propiedad de Faraón. Y volvamos a nuestro mapa mental. Ofrezcan un cordero para recordar que yo los libré del juicio. Coman panes sin levadura para recordar que yo los saqué con premura. Y ofrezcan un cordero que redima al primogénito para recordar que su descendencia pertenece a mí. Estamos ubicados, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ese es el propósito de este sacrificio, que de nuevo es diferente al de la Pascua. No es el mismo sacrificio de la Pascua. En Números 8:17 se lee esto: míos son todos los primogénitos. Números 8:17. Míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales. El día en que hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. La idea es, los aparté para mí. La descendencia de Israel después de Egipto es mía. Ese pueblo libre es
mío, me pertenece. Allí la palabra los santifiqué es los puse a un lado, los puse aparte, los separé para que fueran mi propiedad. Y no sabemos en qué términos prácticos el Señor separó para sí a esos primogénitos. Algunos consideran que estos primogénitos de cada familia fueron los sacerdotes jóvenes que ofrecían sacrificios antes de que fueran escogidos los levitas. Recuerden ustedes que los levitas fueron escogidos después que sucede aquella falsa adoración del cordero o del becerro de oro que ellos construyeron. Entonces que Moisés se enoja y entonces el Señor manda juicio y luego dice, ahora escoge a los levitas, que ellos son los que se van a dedicar a hacer el sacerdocio. Pero antes de eso, el sacerdocio parece ser que era ofrecido por los jóvenes primogénitos. Eso lo vemos en Éxodo 24:5. Ahí hay una idea y dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Es decir, hacían una especie de sacerdocio antes de que los levitas hicieran el trabajo de manera oficial. Como quiera que sea, la idea es clara. Y la idea es esta: los que son rescatados por el Señor, esa es la idea, son consagrados para hacer su posesión. Sus servidores, sus sacerdotes. Los que son rescatados por el Señor, sacados de la esclavitud, son consagrados para hacer posesión de Él. Sus servidores, sus sacerdotes. Esa idea la vemos todavía mucho más amplia en Primera de Pedro, donde leemos, mas vosotros sois, o más, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Noten otra vez la relación entre la liberación y a quién pertenecemos. Somos libertados para ahora ser parte de un nuevo pueblo en el que cumplimos una función, y esa función es una función como de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y este es un principio bien interesante el que nosotros vemos aquí en este texto, que es el principio del sacerdocio universal de los creyentes. Una vez nosotros somos libertados del pecado, una vez somos liberados por Dios por medio de la redención en Cristo, ahora tenemos una relación de acceso al Padre completamente libre. Una de las cosas que hace diferente la profesión de fe protestante de la profesión de fe católica romana es precisamente el hecho de que se considera a cada creyente un sacerdote delante del Señor. Nosotros por eso no acudimos a confesar pecados a otra persona para que esa persona presente nuestra causa delante del Señor, porque nosotros mismos tenemos acceso al Padre para poder presentarnos delante de Él, porque somos sacerdotes. Nosotros podemos presentar nuestro servicio al Señor porque somos sacerdotes. Podemos rendir nuestra vida al Señor porque somos sacerdotes, nación santa. Que mañana no vaya a venir alguien cuello clerical aquí, como que, pastor, mucho gusto, mi nombre es Real Sacerdocio Jacobis. Es en el sentido de lo que ahora somos en Cristo. El propósito de la redención, de que Cristo haya sido nuestro sustituto, es que sirvamos al Señor y entreguemos nuestras vidas a Él. Cuanto más entendemos el sacrificio de Cristo, más crece nuestro deseo de entregarnos a Él completamente. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados por precio, ahora nosotros pertenecemos a un nuevo amo. Fuimos librados del amo que nos esclavizaba para ahora pertenecer al Señor que nos ama. Pero de que hemos dejado de ser esclavos eso no es algo que ha sucedido. Seguimos siendo siervos, seguimos siendo esclavos, solo que ya no de nuestro antiguo amo, sino ahora de un Señor que nos ama, que dio su vida por nosotros. Es un cambio de dominio, del dominio del pecado, del mal, al dominio del Señor. Mis amados, nuestra identidad está completa ahí, completita. Somos propiedad del Señor. Hemos sido apartados para Él. Cristo ha sido el Cordero que nos redimió. Él ha sido el Cordero que nos redimió. Ahora bien, esto también es algo que debería enseñarse a los hijos.
Eso es lo que dice el texto. Noten que tanto la Pascua como los panes sin levadura, como el tema de los primogénitos y la redención de los primogénitos, los tres recordatorios debían enseñársele a los hijos. Que la razón de vivir para Dios era que Él los había rescatado de la esclavitud. Debemos comunicar a nuestros hijos que nuestro servicio está conectado con el Evangelio. Que lo que hacemos está conectado con la obra de Cristo. Papi, mami, ¿por qué nos congregamos cada domingo? Eso es una pregunta de niños de 5 a 9 años. Pero porque hay que ir a la iglesia todos los domingos. ¿Por qué no vivimos como los demás que no conocen al Señor? ¿Por qué llamamos a personas que apenas conocemos hermanos? ¿Por qué cantamos en la iglesia? Damos por sentadas todas esas cosas. Pero son preguntas que hay que responder. ¿Por qué damos de lo que recibimos como ofrenda? Todas esas y otras preguntas tienen una respuesta. Porque Cristo nos redimió. Porque nosotros merecíamos la muerte y Él fue un cordero inocente ofrecido en nuestro lugar. La respuesta a cada porqué de nuestros hijos es el Evangelio. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué entregas tu tiempo, tu esfuerzo? ¿Por qué vives, te abstienes de tantas cosas? ¿Por qué practicas tantas cosas extrañas? Porque yo era esclavo en tierra lejana, en las manos de Satanás, pero Cristo me libertó del pecado y ahora yo vivo para Él. Y es un gozo para mí vivir para Él. Es un gozo. Como hemos visto, mis amados, los cristianos no recordamos la obra de Cristo porque nos resulte romántico. No nos acostamos un día con las manos acá entrelazadas y mirando al techo y decimos, ay, cuando yo era mundano y el Señor me salvó. No. Lo recordamos porque eso nos impulsa a vivir para Él y a rendirnos a Él. Recordamos la obra de Cristo en nuestra vida porque es el impulso para nuestra adoración. Y gracias damos a Dios por las múltiples maneras en las que podemos recordar eso cada día. Pero una de las más visibles es esto que hacemos aquí y ahora. Usted hoy está recordando la obra de Cristo en la cruz. Ahorita que cantamos, usted estaba recordando su liberación. Que Él se levantó entre los muertos. Cuando nos reunimos cada domingo por la mañana, estamos recordando que su resurrección nos ha dado vida y que su sacrificio fue suficiente para comprarnos y redimirnos para Él. Cuando cantamos el Evangelio estamos recordando. Cuando escuchamos la predicación del Evangelio estamos recordando. Cuando vivimos el Evangelio unos con otros y nos compartimos a otros. Cuando somos cuidados por nuestros hermanos. Cuando somos protegidos por nuestros hermanos, exhortados por nuestros hermanos, estamos recordando el Evangelio. Y amigo que estás aquí, tal vez tú estés pensando que tú no tienes un día para recordar. Tal vez el primer pensamiento en tu mente sea, pero yo no tengo un día en el que yo haya sido liberado. Bueno, hoy puede ser ese día para ti. Hoy puede ser el día en que te conviertas al Señor y sea tu cumpleaños espiritual. Y tengas un día para recordar en los días de tu calendario. Hoy puede ser el día en que tus pecados sean perdonados. Hoy puede ser el día en el que Cristo sea tu Redentor y te liberte de la esclavitud. Y yo te digo, querido amigo, no dejes pasar este día. Ven a Cristo hoy. Ven al Señor hoy mismo en arrepentimiento y fe. Y haz que Él sea tu libertador y convierte este día en el día para recordar tu gran liberación. Mis amados, que Dios nos ayude a recordar para vivir. A recordar su muerte en la cruz, su obra por nosotros, de modo que podamos vivir cada día de nuestra vida en adoración, en rendición a Él, porque a Él pertenecemos. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, quiero dar gracias por este tiempo. Y gracias por hacernos recordar esta gran verdad. Como cantamos hace un momento, Señor, que tú eres
nuestra fortaleza, nuestra roca eterna. Y a ti, Señor, adoramos porque nos permites mirar hacia atrás y ver la gran obra que has hecho para que ahora el futuro sea esperanzador. Quiero pedirte por los que hoy, Señor, están batallando con el desánimo y tal vez con ese sentido de saber si son o no aceptados por ti. Padre, ellos necesitan recordar que tú los libertaste, que son tus hijos. Señor, oro por los que se sienten abandonados y desamparados y dejados a su suerte en el desierto de sus problemas y sus calamidades. Permíteles mirar atrás para ver el día, Señor, en el que el mar de su alma se abrió para que pudieran pasar en seco a los brazos del Redentor. El día que tú, como Cordero, moriste en la cruz para pagar el precio de su libertad. Señor, gracias porque tú nos has hecho libres. Y oro también, Señor, por los que de alguna manera, Padre, todavía no han alcanzado esta libertad, para que hoy sea el día de su liberación y para que rindan sus almas al Señor. Y mi amigo, si tú eres esa persona, yo te animo a que allí donde estás tú puedas orar al Señor y decir: Señor, yo quiero que hoy tú seas mi libertador, mi redentor, dar mi vida a ti, que a partir de aquí yo sea tu posesión, que me libertes de la esclavitud del pecado. Señor, gracias por traer al Espíritu Santo por medio de tu palabra entre nosotros. Bendícenos por medio de ella en lo que queda del día, Señor, y que no la olvidemos. Esto en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.